Corteza cerebral. En el sistema nervioso se procesa toda la información que nos permite sentir y relacionarnos con el mundo exterior. Es tal su complejidad que ha sido dividido en dos partes complementarias. Una de ellas es el sistema nervioso central, el cual está localizado dentro del cráneo y en la columna vertebral. A su vez, el sistema nervioso central está compuesto por la médula espinal, que se encuentra ubicada al interior de la columna vertebral, y por el encéfalo, que se sitúa dentro del cráneo, en donde está la corteza cerebral, de la cual vamos a hablar a continuación. La corteza cerebral es principalmente una capa de tejido que cubre los hemisferios cerebrales. Esta capa cuenta con circunvoluciones que generan pieles, lo cual permite que aumente la cantidad de corteza sin que aumente el volumen cerebral total. Las grandes hendiduras de una corteza plegada se denominan cisuras y las pequeñas se llaman surcos. La cisura longitudinal es la más grande y esta separa los dos hemisferios cerebrales. Hemisferios. Hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo está relacionado con la parte derecha del cuerpo y a él suele atribuírsele la responsabilidad de la parte verbal, la capacidad de análisis, razonamientos lógicos y hacer deducciones. Hemisferio derecho. El hemisferio derecho se encarga de la parte izquierda del cuerpo y ahí se dice que está relacionado con la orientación espacial, la conducta emocional, la intuición, reconocimiento de caras, voces y melodías. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos rodea y ocurre, así como imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y decisión, y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. Tipos de corteza funcional. La corteza funcional se divide en tres: la corteza primaria, corteza secundaria y de asociación. Corteza primaria. Esta se encuentra ubicada en la parte posterior del lóbulo frontal. Trabaja conjuntamente con las áreas promotoras para planificar y ejecutar los movimientos. Esta contiene neuronas de gran tamaño, llamadas células de Bess, cuyos axones descienden a la médula espinal para establecer sinapsis con las motoneuronas alfa que están conectadas a los músculos. Corteza secundaria. Esta área tiene un importante papel a la hora de programar y planificar los movimientos y las secuencias para realizar de manera precisa y coordinada cada uno de ellos. Se centra en organizar el movimiento antes que la motora primaria pueda llevarlo a cabo. Corteza de asociación. Esta es la que recibe el input, es decir, las señales de más de un sistema, como el visual y el sensitivo. Se encarga del reconocimiento de estímulos complejos y de forma integrada. Tipos de corteza cerebral. Dentro de los tipos de corteza cerebral encontramos la arquicorteza, la paleocorteza y la neocorteza. Arquicorteza es la parte más antigua del cerebro, formada por el hipocampo, siendo la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. El hipocampo es la zona cerebral donde se almacenan los recuerdos y el aprendizaje. Paleocorteza comprende el cerebro olfatorio y las áreas de terminación de las vías olfatorias. Se encuentra en la parte media del cerebro. Además, permite enfrentarse a las situaciones de la vida de una manera prerracional e intuitiva. Esta corteza está en medio del camino entre las zonas primarias de la corteza cerebral y las evolucionadas.
Neocorteza es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Esta área constituye la capa neuronal que recubre los óvulos prefrontales y en especial los frontales. Es la encargada de los procesos de raciocinio, que consiste en la materia gris que circula a la materia blanca que se encuentra en la parte más profunda del cerebro. En los humanos representa el 76% del volumen del cerebro. Capas de la corteza cerebral. Son 6 las capas que conforman la corteza cerebral. Capa molecular, también llamada capa plexiforme. Es la capa más superficial de la corteza cerebral. Se trata de una capa sináptica compuesta por una densa red de fibras nerviosas, las cuales derivan de dendritas, células piramidales y fusiformes, los axones de las células de Martinotti y estrelladas. Al ser la capa más externa, en ella se establecen muchas sinapsis entre neuronas. Capa granular externa. Se localiza por debajo de la capa molecular y en ella se encuentran muchas pequeñas células estrelladas y piramidales. Las dendritas de las células y los axones se infiltran hacia capas más profundas, por lo que esta capa está interconectada con las distintas partes del córtex. Capa piramidal externa. Está formada por células piramidales y tiene una forma irregular con un tamaño que va aumentando desde la superficie hasta la parte más profunda. Las células piramidales dirigen sus axones hacia otras partes de la corteza en forma de fibras de proyección, asociación o comisurales. Capa granular interna. La componen las células estrelladas, las cuales se disponen de manera compacta. Posee la banda externa de Baillards, que son unas fibras ordenadas de forma horizontal. Capa piramidal interna, también llamada capa ganglionar, posee células piramidales de tamaño mediano y grande. Posee una gran cantidad de fibras ordenadas de manera horizontal, las cuales componen la llamada banda interna de Baillards. Capa multiforme o polimórfica. Está formada por células fusiformes, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Esta también posee células piramidales modificadas, las cuales cuentan con un cuerpo triangular u ovoide. Células piramidales. Llevan este nombre por su forma. La mayoría tienen un diámetro de 10 a 50 micrómetros. Se trata de uno de los tipos de neurona multipolar más comunes. Es un 80% de las neuronas de la corteza entre la interna y la externa, y se encuentran entre algunas de las más relevantes del organismo. Por lo general, son consideradas neuronas de proyección, es decir, actúan enviando el mensaje a células alejadas y separadas del área donde nacen, aportando a funciones como el movimiento, la cognición y funciones ejecutivas, la emoción, memoria y orientación. Células estrelladas, a veces llamadas granulosas, son más pequeñas que las piramidales, 8 micrómetros, y tienen forma poligonal. Son pequeñas neuronas de axón corto que no salen de la corteza. Son las principales interneuronas corticales. Células fusiformes. Tienen su eje longitudinal vertical a la superficie y están concentrados principalmente en las capas corticales más profundas. El axón se origina en la parte inferior del cuerpo celular y entra en la sustancia blanca,
como una fibra de proyección, asociación o comirsural. Células horizontales de Cajal. Son pequeñas células fusiformes orientadas horizontalmente, que se hallan en las capas más superficiales de la corteza cerebral y cumplen un papel crítico en el desarrollo de esta región del cerebro. Células Martinotti. De acuerdo a las últimas investigaciones, las células de Martinotti participan del mecanismo inhibitorio cuando una neurona piramidal, que es el tipo de neurona más común en la corteza del cerebro, comienza a sobreexcitarse. Las células de Martinotti comienzan a enviar señales inhibitorias a las células nerviosas de sus alrededores. Es por eso que se deduce que la epilepsia esté relacionada con un déficit de células de Martinotti o una deficiencia en su actividad.